Soy Carmen Berasategui, directora de Nudo, Festival de Poesía Desatada. Gracias por estar aquí, es un día muy especial, cuarto día de la edición 2024. Vamos a abrir la actividad como merece, a bombo y platillo. Por favor, Mariona, haz los honores. Y vamos a leeros el manifiesto de este año. Celebrando la octava edición de Nudo, nos hemos inspirado en la poética del cuerpo como motor de creación. La infancia nunca deja de tocarnos. En esta casa cuerpo hay tantas ventanas como nudos. Todo está hecho de arcilla, huele a jazmín y las paredes sostienen el sucumbir del tiempo, excesivo e incierto. Cuerpo, casa, nido, barro. En la cocina la ternura se amasa siempre a la hora del café. Los dedos también escriben historias, como que los niños se revelan a través del pelo y en el jardín sucede un festín de muslos risueños. A los cuerpos hay que amarlos antes de morir. En lo profundo, en lo más profundo, queridas, todo está bien. Ahora nada en nosotros es demasiado. Voz alzada, cuello erguido, oremos. Querido cuerpo, habites la tierra que habites, te nombres en la lengua en que te nombres, ya basta de cubrir tus cerros, ya basta de sentir vergüenza. A los cuerpos hay que amarlos antes de morir. Cada vez que abrís la boca alguien os tira un deseo dentro. Imaginaos bailando lento, imaginaos sonriendo grande, imaginaos echando la cabeza un poco hacia atrás y el pelo que se os mueve. Alguien os mira contento, os retira un mechón de la frente y os lo coloca detrás de la oreja. Es un gesto sencillo y entendéis que eso es el amor, la conciencia tierna del amor. Bienvenidos, bienvenidas, benvinguts, benvingudes a Nudo 2024. Es un placer volver a colaborar un año más con el Festival Nudo de Poesía Desatada. Como sabéis, la biblioteca está especializada en poesía y por tanto, bueno, es un placer siempre colaborar en festivales o en eventos relacionados con poesía. Y con Carmen también siempre es un placer colaborar y con sus ideas. Y sobre todo, estamos hoy muy felices de tener con nosotros a Yolanda Castaño. Agradecemos muchísimo que esté aquí. Y sobre todo porque es un poco como la salida de las celebraciones de nuestro 25 aniversario. O sea, justamente mañana, día 11 de abril, hacemos 25 años. Por tanto, una biblioteca especializada en poesía no puede celebrarlo mejor que con Yolanda Castaño y con el festival. Por tanto, estemos contentos por partida doble. El acto de hoy lo hemos titulado Líquidos más espesos que la sangre, que es un verso de Yolanda y que nos pareció realmente espectacular, entre otros, y pusimos este título en el acto. Y antes de que se haga esta conversación, diálogo entre Carmen y Yolanda, nada, hago una pequeña biografía muy cortita de Yolanda, porque si no, toda su trayectoria sería imposible explicarla y todos vosotros seguramente la conocéis perfectamente, no hace falta. Pero bueno, 4 pinceladas. Yolanda Castaño es de Santiago de Compostela, se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Coruña. Con apenas 17 años ganó el premio Fermín Bouza Brey de Poesía, lo que le permitió darse a conocer con la publicación de Elevar los párpados, y a partir de ese momento inició una carrera brillante que la llevó a publicar algunos de los títulos más destacados de la lírica gallega de las últimas décadas, como Vivimos en el ciclo de las erofanías, Profundidad de campo, o también Lío del egoísta, que también tenemos por aquí, La segunda lengua, y acabando con Materia, que es el poemario por el cual han concedido el Premio Nacional de Poesía 2023. Sé que también ha sido secretaria general, ¿no?, de la Asociación de Escritores de Lengua Gallega y directiva también muchos años de esta asociación.
y bueno, muchísimas otras cosas, ¿no? Guionista, presentadora de televisión, muchísimas cosas. Solamente recordaros también, antes de empezar el diálogo, que si después queréis, habrá un turno de preguntas y de comentarios que podéis hacerle a Yolanda, y si queréis comprar el libro y que os lo firme ella, ya que aprovechando que la tenemos aquí, tenemos a la compañera de la librería Chavara, que podéis acercaros a ella para comprarlo, y después la Yolanda os lo puede firmar. Y luego creo que también un poquito de algún merchandising del festival, unas chapas, unas bolsas, que también son muy chulas, y que por tanto también podéis Las adquirirlas. bolsas. Son las bolsas, no son unas bolsas, son las bolsas. Por tanto, ya lo sabéis, ¿eh? Nadie vende mejor que Carmen. Bueno. Y nada, os dejo ya con Carmen y con Yolanda Castaño, y pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Bueno, yo realmente, lo que le venía diciendo a Yolanda por el camino, a mí me encantaría que hablara ella todo el rato y que estuviera recitando, sobre todo en gallego, que estoy deseando escucharla, pero bueno, le haré algunas preguntitas. Yo quería abrir, por iniciarlo, de alguna manera, con una pequeña intro que la traigo a colación porque cuando te he leído hago el ejercicio de leerte en gallego primero y me parece un cántico y parece que tiene una musicalidad muy especial. Entonces encontré estas palabras que ahora os diré quién son, y me gustaría como introducir la charla. Se necesita poco para vivir, pan y canto. Cantamos para celebrar y cantamos también para no tener miedo, para celebrar las cosas de la vida y para no tener tanto miedo de la muerte. De ahí que la esencia de la palabra sea el canto y que en toda palabra valiosa palpite o bien la celebración o bien el amparo. El canto acompaña las palabras de los poetas, a veces silencioso, a veces bajo formas discretas e imprevisibles. El canto, la palabra que vibra, nos hace de cobijo y de cielo. Estas palabras tan bonitas no son mías, ya me gustaría, son de Josep María Esquirol, pero me parecían ideales para introducir, para meternos de lleno en tu poética. Creo que tu poesía tiene muchísimo de música y de cuerpo. Por eso también quería que fueras tú la poeta invitada en esta edición. Para empezar por algún lado, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu infancia? Porque te he preguntado si habías tenido formación musical y cómo empezaste a escribir. O sea, ¿dónde nació un poco esa semilla? ¿Qué tipo de niña eras? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí, muy contenta y muy honrada también de que me hayan permitido sumarme a la celebración de los 25 años de esta biblioteca tan especial. Es un lujazo poder tener en una ciudad una biblioteca especializada en poesía y para mí es un honor poder estar aquí en esta biblioteca y hacer parte de Nudo en una edición efectivamente tan especial, tan dedicada al cuerpo, que aciertas cuando piensas que es uno de los ejes vertebradores de mi trabajo en parte, ¿no? ¿Qué tipo de niña era yo? Yo era una niña fan de Gloria Fuertes. Qué bueno. Yo era una niña cuyo ídolo de la televisión, más que Spinette u otros así, era una poeta, que se echa de menos hoy en día, ¿no? Que haya una poeta que también sea un referente para los niños o para las niñas, ¿no? Hay pues deportistas, cantantes, Totalmente. etcétera, pero ¿para cuándo una poeta? Y yo pues me quedé fascinada con esta mujer, la veía con fascinación, me enganchó desde una edad muy temprana, desde los 5 o 6 años, me enganchó esa manera de cantar contando, de contar cantando, ¿no? Recuerdo que hubo unos deberes del colegio que consistían en escribir un poema sobre la primavera, y ese día los deberes me gustaron más que nunca. En lugar de hacer uno hice dos.
A mi maestra, la verdad que la hizo sentir muy orgullosa del trabajo de aquella niña de 7 años, tenía 7 años cuando escribió el primer poema. Hoy tengo el privilegio, el sueño cumplido de poder viajar por el mundo gracias a mi poesía. Hablábamos hace poco de todos esos países por los que he llevado mi poesía en gallego, pero nunca olvido que mi primer desplazamiento, gracias a mi poesía, fue de tercero A a tercero B. ¿En serio? En la primaria me llevó mi maestra a que leyese ese poema delante de mis compañeras, era un colegio de monjas en aquella altura. Ahora Yolanda os va a leer su poema, lo hizo ella sola, y así empezó, se creó un poco la imagen de la poeta del cole, que después pues siguió alimentando de lecturas, quemando etapas como lectora muy rápido, porque cuando una es adolescente pues como que se entusiasma con Becker cuando lo descubre con 9 años, pero a los 10 ya le espanta, como que se queman etapas muy rápido, ¿no? Y luego ya Rubén Darío, y luego ya el 27, totalmente. Y también toda la poesía gallega contemporánea me servía de referente, o sea que quemando etapas, y luego ya a la edad del pavo pues tengo que confesar que me gustó mucho un pantalón que era muy chulo, la verdad que maqueaba muchísimo, sentaba muy bien, pero yo tenía 15 años, pero el pantalón, el problema que tenía era que costaba al cambio, eran pesetas, como 90 euros. Sí. Entonces, claro, bueno, estamos de acuerdo todos que no se le pueden pedir a una madre 90 euros para un pantalón cuando tienes 15 años, esto creo que estamos todas de acuerdo. Entonces ahí no había internet todavía, pero sí había bibliotecas como esta, centros culturales, y había un corcho con donde se pegaban pues oportunidades, premios, becas y cosas así, y yo vi que había un certamen poético a un solo poema, entre 50 y 100 versos, precisamente para escolares, para gente de mi edad más o menos, y resulta que daban un premio que era de 100 euros. Perfecto. Perfecto, perfecto, me venía bárbaro, no tenía ni que comentarle nada a mi madre, ni molestar. Entonces me presenté, viendo que tenía tantos poemas en casa en una carpeta, me presenté y gané. Y me compré los pantalones. Y te los compraste, ¿no? Y me sobraron 10 euros. ¡Olé! Sí. O sea, que debemos una prenda tan común como los pantalones, que además llevaba Gloria Fuertes. Gloria Fuertes se definía como mujer de verso en pecho. Efectivamente. Sí, sí. Yo le leo a mis hijos Gloria Fuertes, y de hecho, o sea, lo he intentado con varios poetas, Machado, con Vicente Alexandre, y me lo aceptaban con 5, 6, 7 años, ahora ya tienen 8 o 10, solo quieren Gloria Fuertes. Claro. Porque es que tiene poemas absolutamente fabulosos. Y tan libre, ¿no? Sí, tan y tan libre. Es que además ella lo que representaba. Es un buen modelo. Estoy de acuerdo. Esa imaginación, esa fantasía y ese sentido del humor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que mejor le sienta a la poesía. Qué guay. Y luego, en tu casa, por ejemplo, ¿alguien en tu familia escribe versos? No, la verdad que no, porque soy hija de un marino mercante, cosa que se puede rastrear en el propio libro Materia, y de una bióloga, imagínate, pero sí que es cierto que bueno, siempre les ha gustado muchísimo las artes en general, siempre han estado muy a favor de las artes y muy promoviendo la creatividad. Entonces, en casa, cualquier cosa que suene a creatividad se alienta, y siempre se alentó. Entonces sí que tuve, así como tuve el de mis profesoras, también por supuesto en la familia pues también siempre tuve su apoyo. Qué bien, menos mal. Pues me figuro que tampoco lo sorprendía tanto cuando dijiste me quiero dedicar a la poesía, ¿no? O sea, ya lo fueron viendo. Es que en algunas casas es un drama, si dices... Claro, a ver, la literatura. Tampoco fue una decisión como tal, ¿no? Pero sí que veían que seguía, después de los 7 años, a los 8 seguía escribiendo, a los 9 seguía escribiendo, etc. Es cierto que yo nunca pensé que llegaría a vivir de la poesía como hoy hago, ¿no? Pero siempre supe que nunca la iba a abandonar, que incluso si nadie diese un duro por lo que yo hacía, mientras eso me haga bien a mí, mientras eso me sirva a mí también como para expresarme, para ordenar mis emociones, pues eso iba a seguir a mi lado, ¿no? Luego la vida es lo que va ocurriendo mientras tú haciendas otros planes, así que pues poco a poco fui viendo cómo podía hacer de esto también mi estilo de vida, ¿no? De algún modo. Oye, léenos algo por fin, ya, ¿no? ¿O qué?
¿Cómo queréis que...? ¿Vamos intercalando lectura de poemas, os parece? ¿Por qué no? Bueno, he traído poemas sobre todo de materia, que es eso, mi último libro, y además pues el libro este que me está dando así algunas alegrías últimamente. Y materia, bueno, de materia puedo contar muchas cosas. Una de ellas es que gira en torno al tema de la familia y se divide en tres partes, porque a mí me apetecía hablar sobre la familia. Y esto lo veníamos comentando también, como contribuir, poner mi grano de arena a la conversación sobre la familia desde el discurso literario, que es cierto que cuando escribí el libro, que lo escribí en plena pandemia, por cierto, en pleno confinamiento, era una época, y sigue siendo, en la que se está hablando mucho sobre la familia desde la literatura, desde la poesía, pero no solo, porque también tú eres vasca, pues en la narrativa vasca, en el ensayo también, lo están escribiendo las mujeres, pero no solo las mujeres, también los hombres, claro. Yo quería de algún modo también contribuir a esa conversación, pero hacerlo, bueno, desde un punto de vista seguro que crítico, porque es el arte que me gusta, es aquel arte que incomoda también, que nos pone en una situación a veces incómoda, que nos propone conflictos y que sobre todo cuestiona las verdades absolutas, ¿no? las opiniones de segunda mano. Entonces, seguro que mi perspectiva iba a ser crítica y cuestionadora. Además, no me quería quedar en una perspectiva sincrónica sobre la familia. Quería también arrojar una mirada pretérita, una mirada hacia el pasado, pero también hacia los futuribles familiares. Entonces, bueno, yo como que escuchaba mucho una palabra que es la palabra matria, ya llevaba tiempo escuchándola, que bueno, ojo, ha dado películas, ha dado libros, por cierto, súper interesantes. Hay un poemario, Matria, no Sí. lo publicó Sí, pues sí. Raquel Lanceros, ¿verdad? Y una película que recomiendo muchísimo de Álvaro Gago, de un director gallego. O sea que, bueno, ahí no me meto porque la verdad que ha dado frutos artísticos y culturales de muy alta talla. Pero en sí el concepto matria, como esa amalgama de madre, mujer, nación, toda amalgamada, soportáis el peso de la nación, este tipo de consignas que por tan repetidas creo que en lugar de resultar halagadoras o meritorias, creo que acaban depositando más expectativas y un mayor peso de la expectativa sobre los hombros femeninos, ¿no? No me acababa de convencer esa amalgama, como digo, tanto témica de matria, y pensando que yo soy mucho más matérica, mucho más a pie de tierra y de agarre, pensé que yo creía más en la materia. Entonces le introduje una E a esa matria. De hecho, tiene un poema dedicado a esa E, por todo lo que simboliza en ese sentido. Y los tres estados de la materia me dieron la estructura del libro, ¿no? Fabulosa la estructura. El líquido, el sólido y el gaseoso. Sí. Porque de algún modo el líquido lo representé a través de un río subterráneo. Un río subterráneo que, claro, como subterráneo que es, no se ve desde fuera, pero sí está humectando las raíces de lo que somos. Y eso me sirvió para hacer un poquito de memoria personal y colectiva, hacer un poco de memoria histórica, porque también me apetecía tocar este tema sobre algunas historias que se contaban en mi familia, hacer un poco de recuperar la estirpe, sobre todo la mía propia, mi estirpe, sobre todo la femenina, porque siempre que se cuentan, en la historia siempre se cuenta la parte masculina, ¿no? Las grandes gestas, ellos son los que firman los pactos y fraguan las guerras, pero ¿dónde está la parte de la historia contada a través de las mujeres? Yo quería recuperar esa parte familiar a través de mis dos abuelas, ¿no? y ellas protagonizan los dos grandes poemas que vertebran esa primera parte, ese río subterráneo. La segunda parte, en ella pues sí que quería hablar del presente familiar
Pero bueno, tomado en un sentido muy amplio, porque creo que la familia hoy día, pues si la poesía toca a la familia, aborda a la familia, debería hacerlo con toda la complejidad que este concepto hoy alcanza, ¿no? Afortunadamente, la idea de familia se ha complejizado, ha tomado muchos matices. Sí. Y desde luego yo siempre la veré así, ¿no? Entonces, un sentido tan amplio que en esa segunda parte del libro, en esa parte más de la familia actual, no están solo mis parientes más cercanos, obviamente está mi madre, padre, hermano, pero también, ¿por qué no mi casa, por ejemplo? O por qué no las amigas, la familia escogida, ¿no? El de la casa lo tengo subrayado, lo tendrás que leer. Sé que te gustan las casas y que como concepto. Y también las parejas y las exparejas, ¿no? ¿Por qué no? Me refiero, cuando las cosas van bien, más allá de un catálogo de conquistas, creo que esas personas que han hecho parte de nuestra vida pues, pueden seguir construyendo nuestra red de afectos, y eso es hermoso que también sea así, ¿no? Que nos sigan acompañando a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, en ese sentido, una idea de familia actual muy amplia, ¿no? Se llama iceberg esa segunda parte porque creo que somos materia familiar en una mucho mayor parte de lo que parece. El iceberg solo asoma una séptima parte, ¿no? Y oculta mucho por debajo, y creo que a nosotras también, quizá no se nos ve desde fuera, pero acabamos siendo materia familiar en tantas cosas que nos construyen, ¿no? En nuestras expectativas, pero nuestras querencias, nuestras filias y fobias, tendencias, un montón de cosas. Y la tercera parte la representaba, la parte gaseosa, el estado gaseoso de la materia, la representaba una nube. También le llamé el peso de la ingrávida, haciendo ahí un poco de juego de palabras por esa ingravidez de lo gaseoso, pero eso también hacía alusión a la no gravidez, ¿no? Y entonces ahí hablaba del futuro. El futuro siempre es gaseoso, no se puede aprender, ¿no? Es así como volátil. Y en ese futuro a mí me sirvió para hablar del futurible familiar y en mi caso de la renuncia a la maternidad. Pero bueno, hablaremos de eso. Sí, a mí me gusta muchísimo a nivel terminológico las tres palabras que escogiste, porque es que además representan visualmente lo oculto. O sea, hay una parte desde luego visible, pero luego representa lo oculto, que tú te dedicas a lo largo de todo el poemario a hablar de temas tan complejos que muchas veces nos cuesta verbalizar, ¿no? Y bueno, ¿cuál vas a leer entonces? Mira, como podemos hacer un pequeño repaso así por materia, pues me apetecía a lo mejor leer el primer poema que abre el libro, genial. que cuenta esa historia familiar que se contaba en mi familia desde hace tiempo, que yo siempre estuve escuchando, y si os parece bien lo voy a leer en el idioma original en el que fue escrito. Sí, por favor. Algunhas estrelas non caen do ceo. Quere estar turbio o ceo, estrella? Avolto como un reguiño de leite que se cortou. Queres eche pousar no rabiño do ollo un vagalume? Ai non, estrella, pareceume que che viña gana de chorar. Non sei a que anda teu home non é obediente. Aquela temperatura destetaba a primavera. A lúa e o afogo, unha ferrouca extraviada, os pauferros da fuxida polas roldanas do vento. A teu home colleuno a noite no lugar equivocado. Da pregunta só quedaba ao bordo unha fame sen arterias. Un regueiro de leite cortouse moi cedo aínda. Sempre estivemos ao raso no lugar equivocado. Sei que chega por alá teu home, todo perdidiño de vermello. Era un lirio sen espiña a fala. A noite tentaba explicarse. A que anda, estrella, teu home? Fala dunha vez, a que anda? Unha maré de pescozos cos seus gritos ao cabalete. Chegan de Cese, de Lousame, veñen de San Paio e de San Xusto, marchan peóns e xornaleiros o brado antigo da loita obreira.
Non se cho corra, Manuel, a que habías irte con eses? Un arte de arrastre ao peito, palangre de fondo a voz. Alá polo alto de Urdilde, prendéronos a case todos. Era outono, babexaba outubro. A ti cortábase a vista. Houbo cuspe e bestas que falan, e fedor e culatazos. Lévancho ao monte do bolo, escóitame o que che digo. Vanos sacando por lotes e Manuel vai no seguinte. Sempre estivemos ao relente no lugar equivocado. Un trebón, unha enxurrada, un corisco moi antigo. Ti guindácheste para os camiños como a cadela de escuma, dende o soño a Compostela vai a pé unha estrela moura, romeiriña de amor polas estradas avaras. A verdade xiraba e xiraba entre o lampo das súas tempas, negra estrela peregrina para falar co arcebispo. Pareceume que se che pousaban vagalumes na cabeza, Estrella. Ai non, que son paxaros. Parecía alancar ao mesmo tempo. As rentes da catedral mariscaban piedade aqueles ollos. Estrella trilla agarrada a unha nasa fronte a Quiroga. Cada frase desprendíaselle da pel como a postelas, que toda culpa fora estar el no lugar equivocado. E un púrpura caendo, todo por ela como un ungüento, para que logo digades que a palabra non salva. E mentres no tobo a humidade comiscaba no delirio, o sol e a fantasma no lugar equivocado o cristal e o discurso, a dádiva e o alento, sempre onde non deberan. Na cela coouse a mañá, como se fose unha víbora. Sacade aquel do lote, seguida adiante co resto. No canto dos ollos de Estrella foi vivir un vagalume. Como botar o cancelo a unha porta que non foi pechada, volveron traballar os ríos, continuou a auga-neve. Todo o ecosistema remata por reclamarse. Os ventres e os ocasos, o cancro da cerdeira. É un gran letreiro enorme, de beira a beira da aldea. Manuel Castaño Blanco colabora con 100 pesetas al movimiento de la falange española y de las Jons, para que logo digades que a palabra non salva, para que logo digades que a palabra non salva. Maravilla. Esto que mencionabas de la... Luego vas a leer más, ¿no? Sí, por esto. Es que podría ser un concierto, yo te dejaría. La memoria colectiva y familiar me interesa muchísimo, pues desde que escribo. Yo también es algo como que siento como esa obligación, ¿no? O sea, si en tu casa no hay nadie que recoja la historia, es como que te acucia un poco esa necesidad de, si yo no lo recojo de alguna manera, si no lo grabo con palabras, se pierde. Y uno de los dramas que yo tengo, por ejemplo, a nivel personal, es que cuando mi abuela murió, mi abuela además era un ser de pocas palabras y tuvo una vida muy interesante, nació en el 14 y cuando murió, dices, no sé nada de toda esa generación, de la guerra civil, o sea, hablaba muy poquito, dejaba entrever lo que sufrió, pero mi madre es algo, hablamos mucho, que lamentamos lo poco que sabemos de sus vivencias, ¿no? Y ahora yo estoy como muy preocupada de poder recoger todo lo que sé de, aunque sea la generación de mi madre, y voy con la grabadora a veces y tengo un proyecto que se llama Conversaciones con mi madre, ¿no? Para que me cuente cosas. Claro. Como, no sé, las tonterías de encuentros familiares para recoger moras, ¿no? En el caserío que yo tengo fuera de Vitoria. O sea, a través de pequeñitas cosas como, sí, pues tejer,
o encuentros, o sea, como reuniones que se pueden tener entre las abuelas, charlando. Todo el tema de la narración oral es algo que me fascina. Es que la historiografía es un poco incompleta, porque claro, cuenta todo, pues los acontecimientos, pero faltan esas pequeñas, ¿no? La intrahistoria, esas pequeñas historias más personales que dan pie a tirar de hilos de vivencias a otro nivel, ¿no? Más a nivel emocional, etcétera, ¿no? Escribí materia durante la pandemia, te contaba, porque bueno, mis libros se espacian mucho y el libro inmediatamente anterior, que lo tienen por aquí, La segunda lengua, sí, lo tienes lo ahí. traído, sí. A segunda lengua había salido en el 14, imagínate, yo llevaba como 8 años sin publicar libros, yo espacio mucho las publicaciones, la verdad es que fue una época en la que estuve muy ocupada con un proyecto vital, mi mayor proyecto, ¿no? El de la residencia literaria. Sí, quiero que nos hables también de todo eso que haces. Bueno, eso fue muy absorbente, claro. Gestar todo eso fue muy absorbente. Puse toda mi mayor inversión a nivel de tiempo, pensamiento, contactos internacionales, bueno, de todo, y económico también, claro. Entonces, durante ese tiempo, pues digamos que no estuve escribiendo tanto, aunque tenía cositas que iba guardando y archivando, pero cuando llegó la pandemia, claro, nos cerraron, nos confinaron, no podíamos trabajar, quienes nos dedicamos como freelance y autónomas a la cultura y a la poesía no podíamos hacer nada, entonces pensé que era un momento idóneo desde luego para escribir. Y es curioso que esa distancia física, ese distanciamiento de mi familia, evidentemente no convivo con mi familia, me pareció un momento idóneo y una situación idónea para reflexionar también sobre la familia, ¿no? Siempre ese distanciarse, ¿no? Siempre recomiendan no escribir un poema de amor en pleno enamoramiento ni una elegía con el cuerpo presente, ¿no? Ese distanciamiento siempre es bueno para la creación literaria, pero sí hablaba mucho con mi familia y les hacía esas preguntas que tú decías, ¿no? O sea, ¿qué recordáis? ¿Qué me contáis? Esto, lo otro. Fui tirando de esos hilos porque creo que falta mucho esa parte más humana de la historia y de la memoria histórica también, ¿no? No, porque además tienden a preguntar, ¿pero qué te importa? O sea, cuando haces preguntas muy detalladas pero cuando te anunciaron el accidente no sé quién y tú cogiste, pero ¿quién te respondió? ¿Qué te contaron? Y yo recuerdo a mi abuela que siempre cuando le hacía preguntas me decía, ¿qué importa? ¿Pero qué importa mi vida? Si ya han pasado muchos años, y era como, a mí me importa. Uy, perdón. A mí me importa, cuéntame. Claro. Y por eso me ha gustado mucho el tratamiento que haces, además con los poemas de tus abuelas, bueno, todo el libro me ha fascinado. No sé qué te iba a preguntar yo ahora. Espera, está con lo de... o sea, ¿tienes un poco esa sensación de querer, te hablaba, hay una frase que me encanta, Silvia Plath, que creamos para combatir la ruina, ¿no? Que es como, tenemos la necesidad de que el instante adquiera permanencia, que no se pierda. Al final con la escritura es lo que haces. Claro, de alguna manera pues atraparlo y que quede ahí, ¿no? Sí. O sea... ¿Y tu familia qué te dice? ¿Tienes conflictos? No. Al principio sí que la primera reacción, bueno, muy emocionados, pero la primera reacción fue, chica, esto no le va a interesar a nadie más que a nosotros. Pero dije, creo que no va exactamente así. Yo siempre he creído mucho en la poderosa universalidad de lo particular, ¿no? Creo que cuanto más particulares somos, también podemos hablar de las cosas con mayor conocimiento de causa y con más honestidad, ¿no? Sí. Porque si hablamos en abstracto, aquello se acaba cayendo, pero esa franqueza y el agarrarte a esos pequeños detalles son lo que lo hace mucho más, bueno, más creíble también y más honesto. Y potencia la identificación al final. Con las historias pequeñas... Sí. Bueno, a través de la literatura o el cine, ¿no? Y dices, anda, esto también me pasa a mí, no estoy sola. Efectivamente. Sí. Alguien le ha podido poner palabras, a veces mejores que yo, ¿no? Eso es lo que esa es la magia de la poesía muchas veces, ¿no? Hay quien dice que con la narrativa viajas a otros lugares, a otros tiempos. Bueno, yo creo que con la poesía también viajas, pero te metes en los zapatos emocionales de alguien, ¿no? Totalmente. Y si hay alguna manera de hacer algo de educación sentimental, pues eso es preparándonos para ciertas emociones, leyéndolas a través de las palabras de otros, de otras, ¿no? O sea, para ti dirías que la escritura es más bálsamo que tormento, ¿no? O sea, digamos, porque hay escritores, estoy hablando,
bueno, pues con escritores de prosa o poetas que se toman todo el proceso creativo como si fueran un verdadero tormento. Porque, bueno, la búsqueda de una palabra, o sea, tirarte con un poema 3 meses, ¿tú cómo escribes? Bueno, me puedo tirar 3 meses e incluso 10, que ha sido mi récord, ¿no? Pero no han sido 10 meses de tormento, al contrario, ¿no? Ha sido un absoluto gozo. Para mí, yo a este mundo no he venido a sufrir, claro, entonces sí que pretendo esa autoexigencia de, desde luego, no buscar una escritura autocomplaciente, ¿no? De, bueno, esto ya más o menos queda bien así, no, claro. Hay que tener esa autoexigencia de tratar de sacar de ti la mejor poeta que pueda haber en algún rinconcito de ti misma, ¿no? No ser complaciente desde ningún punto de vista y autoexigirte mucho más. Pero eso también es estimulante para ti, para abordar muchas cosas. A veces tenemos una confusión emocional grande y sacar esa confusión de aquí y ponerla encima de un papel ya es consolador, ¿no? Ya alivia de alguna manera y le damos ese orden que de algún modo, aunque sigamos sin comprender la mitad de lo que sentimos, por lo menos le estamos dando un orden y podemos manejarlo de alguna manera, ¿no? Creo que de lo que cognitivo forma parte, por supuesto, lo racional, ¿no? Aquello que reflexionamos, pero también hay otras muchas cosas que forman parte de lo que conocemos, de nuestro conocimiento del mundo, y eso también son, pues, por ejemplo, las corazonadas, las intuiciones, las impresiones que nos llevamos de las cosas. Sí. ¿Cómo se cuenta todo eso? Bueno, para lo racional está pues el lenguaje ordinario, el lenguaje más intelectualizado y más racional, más práctico si quieres, pero para todo eso otro está la poesía y creo que le da salida a eso que ya digo, que forma parte de lo cognitivo, pero que no es esa parte tan racional. Con las palabras se pueden hacer constructos, pues eso, más intelectuales, pero también se pueden hacer muchas más cosas con las palabras, ¿no? Sí. Igual que con la pintura podemos hacer un cuadro, un retrato realista de nuestra madre que parece que está a punto de hablar, pero evidentemente también podemos hacer cosas no figurativas, ¿no? Sí. Como cuadros abstractos maravillosos que comunican a través de otras herramientas. Bueno, puedes jugar, para empezar. Para empezar, lo lúdico, lo onírico, ¿no? Lo intuitivo, lo irracional, lo salvaje, en el que las palabras salen directamente del cuerpo sin pasar casi por el cerebro, ¿no? Esa es la parte que amo de la poesía. Yo he jugado con tu poemario. Te traigo una sorpresita. A saber. He hecho un poema collage con versos de materia. Wow. No sé cómo habrá quedado. Seguro. Te lo voy a leer. Me apetecía porque... Venga. Digo, voy a jugar un poco con su poemario porque he encontrado versos verdaderamente poderosos y... Claro, yo hago collage. Y luego el manifiesto del festival está escrito al 75% por mí, pero luego tengo frases de las escritoras de la exposición de esta edición, ¿no? De Esto es un cuerpo. La revista Esto es un cuerpo, que es la que ha inspirado la exposición de este año, está compuesta por fotografía y por literatura, de fotógrafos y escritores de peso, o sea, de renombre nacional. Entonces yo cogí e hice como, pues venga, voy a hacer un pequeño collage, hice el manifiesto que habéis leído y que me parece muy bello, perdón, pero sí. Y entonces digo, voy a hacer algo parecido con el poema, o sea, con el libro de Yolanda. No es muy largo, no te preocupes. Espera, a ver qué te parece. Todos son versos tuyos. A ver. Los he combinado. Lo he llamado Un toque de embriaguez. Lo voy a leer en castellano, evidentemente. Quiere ponerse turbio el cielo. La unidad familiar comienza con el ruido de un cuerpo. Cuando un hijo nace, una parte de la mujer muere en el parto. ¿Cómo apoyar los pies si se fundiese lo invisible? La noche intentaba explicarse. Las luces allá en lo alto, música de tambores. Tus manos se extendían hasta el dobladillo de la madrugada. Bravas e indomables reculan sobre sus pasos. Siempre hay, en la intimidad, un cuarto mal ventilado. Cántame un barco que se acune bien, para que cruce el río.
¿Y si la sed me atraganta? El rostro del deseo en mí, un feto que no prospera. Los niños son cemento. Si tengo a alguien a quien cuidar, podré por fin abandonarme. Me quedo a solas y bajito le susurro a mis ovarios. Algunas manchas no salen jamás. Una nación de pájaros estará del otro lado, justo antes de que todo se empiece a deshilachar. La gente ansía multiplicarse, para que luego digáis que la palabra no salva. Bajando la escalera de las líneas de este poema, recitando de memoria, mi cuerpo abalanzándose. ¿Qué más quisieras que un poema se escribiese con estos dedos? Nosotros precipitándonos poco a poco en cada frase. Y reímos, reímos por habernos encontrado. Me aprendiste de memoria. Siempre ha habido líquidos más espesos que la sangre. Pero tú no me encuentras, hija mía. Nada tengo y nada pido. La poesía cae. Nada tengo y nada pido. Todo lo que buscábamos en la maleza del camino, que siempre me acaricies. Mucho de cuanto fuimos no se perderá. Un toque de embriaguez, algo de elipsis, cómo mirar de nuevo. Se abrazan fuerte para que la dicha no llegue a derramarse. Nunca el cielo había estado tan arriba. Wow. Parece mentira. Me he divertido, ¿eh? Les has sacado brillo porque lo que importa es la edición, ¿eh? ¿Cuánto se puede hacer con la edición? Sí, señora. Sí, es verdad. Pero por favor, no te quiero robar. Entonces, ¿Qué te apetece? este poema de mi relación más larga, porque genial, sí, podemos por favor. hablar sobre mi relación más larga. Sí. Bueno, no es algo para contar en público, pero tengo una relación con mi casa. Los vecinos nos critican porque no nos arreglamos, sacamos la basura a deshoras y siempre hay algo ya roto que insistimos en atesorar. Sé que iría necesitando otra mano de pintura. Se le ven las raíces, que luce a veces ropa anticuada, que aún hay una reforma que no le vendría mal. Pero juntas rememoramos ciertas visitas en silencio y ella me pone frente a los ojos cada borde en el que tropecé. Siempre hay en la intimidad un cuarto mal ventilado. Protegemos el secreto de aquella esquina sucia, guardamos juguetes inservibles y hay un cajón que no abrimos jamás. Lo sabe todo sobre mí, mi casa. Nos divierten objetos tontos que ya no casan con nada. Nos frotamos la una a la otra, alguna que otra vez. Otras, su amor es severo. Con los años entendí que una calefacción central no me alertaría de los peligros de la confortabilidad. Pequeña testaruda, ¿quieres decirme que quererte no va a dejarme nunca descansar? Como toda pareja, prosperamos juntas. El ascensor es tan nuevo que a veces me ciega, otras me muerde cuando entro, solo para que nunca olvide los años de esfuerzo. Yo sé que también me ama, que cuando pierdo la paciencia y quiero bajar antes por las escaleras, una puerta automática se abre para decirme que no siempre la gravedad se pone de nuestro lado. Sabe de mi cuerpo mucho más que nadie. También ella me toma en sus brazos cuando me pierdo, lloré en su regazo cada uno de los pánicos. Di por ella una vez todo cuanto tenía. Se casó con mis faltas. Yo le di a ella un hogar. Lee algo más, ¿no? Bueno, mira, traigo Es que si no uno, nos vamos a poner a hablar y vas a recitar poco.
Tengo un poema que te quería dedicar, Carmen. Yo sé que eres vasca y hay, bueno, pues a mí me interesa mucho la intertextualidad, los juegos intertextuales. Y bueno, pues hay un poema que es el poema emblemático de la figura estandarte de la poesía vasca, de Gabriel Aresti. Es un poema muy conocido que es La casa de mi padre, ¿no? El que él pues habla de esa, bueno, de esa realidad totémica que en las culturas del norte, bueno, no, quizá no solo del norte, ¿no? Pero son esa casa familiar, ¿no? Esa, que es como eso, todo un tótem, ¿no?, cultural tan importante. Y él pues dice que defenderá la casa de su padre contra los lobos, la sequía y contra la usura. Bueno, yo ya pertenezco a una generación en donde ya lo de las propiedades inmobiliarias pues ya va fallando un poquito más. No podemos depositar nuestra fe en eso porque iríamos muy mal. Así que, bueno, pues algunas ya creemos mucho más en los lazos, bueno, pues sentimentales, en los lazos de amor, que como fundadores de una familia, mucho más que en las propiedades inmobiliarias. Así que te dedico a casa dos meus pais. Non defenderei a casa dos meus pais, nin contra os lobos, nin a seca, nin a usura. Porque nacín no ensanche dunha cidade arrollada e houbo de venderse e non era súa ao final. Xamais tiven gando, nin horto, nin piñeiros. Toda a terra que posúo está nun testo de plástico. Terei que render xuros e préstamos e cotas, pero non defenderei a casa dos meus pais. Avalará a mercé dos especuladores, xacerán 9 estudantes onde un día fomos 5. Purgareime da ancoraxe dunha idea de clan e das torgas do sangue e poder da pertenza e non defenderei a casa dos meus pais. Escoltarei o seu rastro onde estean de alugueiro. Se hai algunha relación entre útero e familia, habería que estampala contra ese muro de cemento. Sucederánse os negocios cando eu xa non estea, quitaránnos o crédito, desafiuzaránnos do aire, mais a nosa memoria pairará nestas follas. Moito do que fomos non se perderá, pero non defenderei a casa onde nacemos, a mesma na que hoxe malvende os seus cimentos un parking a 1,75 € a hora. Me encanta. Sí, yo de hecho pasé justo un duelo por la casa de la infancia en el confinamiento. Me llamaron mis padres para decirme, pues como 2 semanas antes de que se abriera la posibilidad de salir de la ciudad, me dijeron, llevaban como 7 u 8 años intentando vender la casa en Vitoria, porque mi abuela había muerto y tal, y entonces de nuevo me dijo, la hemos vendido, tienes, o sea, creo que era, tienes que venir esta misma semana para vaciar tu cuarto. Y fue un impacto, para mí fue un impacto, vengo de familia numerosa además, y esa casa es donde yo me he criado, y fue espantoso. La verdad es que vaciar tu casa llena de recuerdos, me acuerdo que abrí una trampilla y me encontré con todos los diarios desde los 8 años. Wow. Y bueno, estuve llorando 3 días, yo creo que en cada habitación, ¿no? Claro. Y entonces sí que es verdad que tendemos a atarnos mucho a los lugares, yo por lo menos, y esa educación sentimental yo creo que se está perdiendo, es verdad, ahora con todo. Ahora no poseemos, yo no poseo, yo he vivido de alquiler toda la vida, y el tema de las casas, evidentemente, sabes que me parece fascinante. De hecho, dentro de la editorial que tengo aquí con mi socio presente, hemos publicado La casa del poeta. Claro, claro. Entonces es un tema que además cobró mucho resignificado durante la pandemia, lamentablemente. Sí. Durante la pandemia, yo también, aparte de claro, que sí que me apetecía hablar sobre la familia o escribir sobre la familia, pero también me ocurrió, Carmen, que
yo estaba atravesando una etapa vital, bueno, todavía estoy en ella, una etapa vital biológica, vamos a ser concretas, una etapa biológica crucial para las mujeres y en la que pues siempre acaba de algún modo apareciendo una decisión que además no admite medias tintas, no admite muchos grises, es o sí o no. ¿No? De algún modo, porque el caso de los varones es muy distinto, pero en nuestro caso hay una etapa biológica en la que tenemos que tomar de una vez por todas la decisión de si seremos madres o no. Sí, y además aquí interviene una expresión que odio, se te pasa al arroz. Parece espantosa. Sí, 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 es muy desagradable. Sí, porque bueno, todas nos llegamos a plantear, ¿no?, ese dilema, sí o no. Claro, claro. Bueno, yo en realidad ya lo tenía muy decidido, pero de algún modo con este libro también quería como pasar esa página de mi vida y que ya no se especulase más o se tratase o darle ni media vuelta más, ¿no? Y de algún modo, pues en mi caso, bueno, era una renuncia voluntaria a la maternidad y también quería visibilizar esa opción, ¿no? Hay muchísima imaginería respecto a la maternidad y yo creo que suficientes mensajes positivos sobre la maternidad por todas partes, pero creo que las mujeres no seremos del todo libres mientras haya una sola opción que sea la legitimada, ¿no? Sí. Deben de estar pues todas las opciones igual de visibilizadas y de legitimadas. Ojo que esto también admite matices, cuidado, porque no siempre la opción refrendada es la misma. Ah, no, claro. Claro que no. Depende del estamento, depende de la institución, depende del espacio. Creo que para ciertos espacios lo legitimado y lo aplaudido es la maternidad, para otros es el contrario. Sí. O sea que todo admite matices, pero de lo que se trata es de que existan todas las opciones y de que estén igual de, pues eso, de refrendadas, ¿no? Sí. Yo quería visibilizar eso y de todos modos... materia no va, porque bueno, se ha puesto a veces el foco en esa tercera parte del libro en la que hablo de esa renuncia a la maternidad y bueno, pues también quería, bueno, ser crítica, por supuesto, porque claro, esta decisión, más que la toma de decisión como sí o no, a lo que me llevó esa decisión es a destapar toda un status quo, toda una desigualdad sistémica que era precisamente la que hacía que fuese tan crucial para mí esa decisión y no tanto así si yo fuese un varón, ¿no? ¿Por qué implica tantas renuncias en una mujer? ¿Por qué es una decisión tan pesada, ¿no? tan grande y menos para los hombres? Bueno, hasta en las sociedades más avanzadas los cuidados siguen estando repartidos con una mayor carga para las mujeres. Y eso al final era lo más, creo que interesante o lo más importante que aparecía en materia, ¿no? Pues el desvelar toda esa desigualdad y esa situación. Y por eso creo que en el fondo no se trata tanto de si maternidad sí o maternidad no, la verdad, porque bueno, creo que la maternidad comporta unas renuncias, la no maternidad comporta otras renuncias distintas, ¿no? No creo que en ningún caso, en ningún momento me planteé que mi opción fuese mejor ni peor que ninguna otra, por supuesto. De hecho, creo que en el fondo es lo de menos, si maternidad sí o no, ¿no? Creo que, de hecho, me siento más cerca de ciertas maternidades. Claro, seguramente las maternidades críticas, las maternidades disidentes, me siento mucho más cerca de ellas y siento más propias sus luchas que ciertas no maternidades bastante acríticas, por cierto, ¿no? Sí. Bastante... Entonces, creo que al final de lo que se trata es de esa crítica al final al patriarcado. A mí me ha encantado lo que te decía, que yo no sabía, claro, digo, la perspectiva que aportas sobre la maternidad desde la no maternidad me ha parecido muy potente. Yo sí soy madre y creo que teniendo hijos aprendemos vulnerabilidad. Y desde que soy madre leo muchísimo sobre ello. Hay un libro fabuloso que publicó la editorial Alba, que se llama Maternidad y Creación, desde la que te hablaba, que recoge pensamientos de escritoras, artistas en Estados Unidos, en Reino Unido,
críticas, siendo madres, con la maternidad. Y bueno, está Adrienne Rich, está Silvia Plath, está Susan Griffin, y hablan de, me he apuntado alguna frase porque es que son brutales, las madres no solo sacrifican su vida, sacrifican su sexualidad. El sacrificio y el sufrimiento son la definición de la feminidad en nuestra cultura y pasa por la destrucción corporal y espiritual de las mujeres. Es que tanto la maternidad decir sí como decir no son decisiones tan poderosas y que afectan de tal manera que, bueno, que son importantes y que le damos muchas vueltas. Y entonces me parece que tienes unos poemas que a mí me han impactado muchísimo. Si puedes compartir, bueno, el que te apetezca, porque tienes varios... Claro. Pues, bueno, yo supongo que aquí no tengo que explicaros lo que les viene a las mujeres cada día 28, ¿no? Efectivamente, la cuota de autónomos. Es verdad, a mí me viene el día 28. Sí, sí, a mí me mata también, el día 30, algo así, 29 30, sí. El día 28, pero bueno, eso depende de la fortuna de cada quien, porque hay a quien el día 28 le viene el salario. Es el día que le entra el salario en la cuenta, por lo visto, el día 28. Y otras pues tienen otro tipo de fortuna. Todo es un ciclo, y entonces por eso este poema se llama La rueda de la fortuna. Hay mujeres a las que con el lucero de cada día 28 les baja un caudal de liquidez a sus cuentas, endometrio o salario, una bendita hemorragia de billetes. A mí, en cambio, me chorrea una gravosa hipótesis. Cada ciclo menstrual es una inútil nostalgia. Se me abre un collar de diminutos abortos, este no, este tampoco, ni este otro, ni este. Todos esos gérmenes haciendo turno para precipitarse, intentando morirse y no les cuesta. Mis embrionarios fracasos, yo me hago un nido para acurrucármelos, me quedo a solas y en bajito les susurro a mis ovarios: ¿no podéis segregar algo más productivo? Me trago una pastilla y corro a abusar de mí misma. Más, yo quiero más. Es curioso que a veces, sabes que muchas veces no entendemos muy bien lo que escribimos hasta tiempo después, ¿no? Como que algo te viene de algún lado dado, dicen que esos son los mejores versos, los que vienen como medio dictados, y dices tú, pero qué locuras se me ocurren a mí. Y después con eso de me traigo una pastilla y corro a abusar de mí misma, me quedé pensando que creo que también hablo un poco de autoexplotación, ¿no? Que la manera de buscar la fortuna, si no tienes ni salario ni tal, pues a veces es esa hiperproductividad. Sí, la autoexplotación, ¿no? O sea, podía ser una pastilla para el dolor menstrual, pero yo creo que era más la autoexplotación, en fin. Hablando de intertextualidad, así como antes hacía ese juego intertextual con Gabriel Aresti, también me apeteció dialogar con un poema que, bueno, es uno de los poemazos de desamor en lengua castellana. Estoy pensando en un poema de Idea Vilariño, poeta uruguaya, que tiene ese poema brutal, ¿verdad?, que se llama Ya no. Si no lo habéis leído, bueno, es demasiado brutal, o sea, te congela, ¿sí o no? ¿Cómo acaba? Sí. Buf, es que te deja los pelos de punta. Incluso se puede escuchar, no sé si lo sabes, que está en YouTube leído por ella. Con esa voz temblorosa, la propia Idea Vilariño lee este poema de desamor, en donde, bueno, ha roto con el amor de su vida y se despide de él, de algún modo, ¿no? Y se despide de todo aquello que han estado haciendo juntos, que han estado compartiendo durante su relación y que ya no
van a volver a hacer, ¿no? Cosas que han hecho en el pasado y que a partir de ahora ya no van a volver a hacer. Bueno, de algún modo, cuando hablo de la renuncia a la maternidad, claro, la poesía es el terreno menos dogmático. Yo creo que la poesía es el lenguaje alternativo al discurso del poder, al discurso de los medios de comunicación, es precisamente el lenguaje más dúctil a los claroscuros, a los matices, a las ambigüedades, incluso a las contradicciones también, ¿no? Entonces no podía tener un discurso ni programático ni dogmático acerca de la no maternidad, sino que para mí eso era un terreno que también debería comprender pues todas las dudas y las contradicciones, ¿no? Por supuesto, aunque tomemos una decisión y lo hagamos con esa seguridad, pues también se cuelan ahí las dudas y las contradicciones. Y entonces quería escribir algún texto que se despidiese de algún modo de esa hija, yo me la imaginé con sexo y género femenino, pero lo que fuese, ¿no? Pero esa hija que ya nunca voy a tener, porque lo he decidido así, no llegar ni a concebirla, pero quería de algún modo, no sé si rendir cuentas con ella, pero sí despedirme de ella desde una reconciliación, desde un sentido reconciliado, también con un sentido de la dignidad e incluso con cierto cariño, ¿no? Entonces, pues dialogué con ese poema de Idea Vilariño, en el que yo no me despido de un amor, sino de una hija imaginaria, y no me despido de algo que haya hecho y vaya a dejar de hacer, sino de algo que no voy a hacer en el futuro, que nunca voy a alcanzar a hacer. Entonces me despido de todo eso. Non chegarei a levarte da man, nin ti te agarrarás á miña. Non che abrirei a persiana a mediodía os domingos. Non me arrincará da cama ningunha emerxencia co teu rostro. Non chegarás a murcharme a pel, nunca deterás a miña viaxe. Non che comprarei un pardal, nin serán teus os muros que me custaron tanto. Nunca saberei quen és, que significaría amarte. Non chegarei a saber se era así, como dicían. Non adiviñarei que, nin como, nin canto, nunca. Non me sorberás o tempo, ninguén me buscará en ti, non serei máis ca eu para sempre. Non te verei facer o que amas tan profundo, non coñecerei os teus fillos bañados polo sol un mes de agosto, non sosterás o meu pescozo, non me apagarás a luz. Me encanta este. Te quería preguntar también, antes de que nos quedemos sin tiempo, del tema de las traducciones. Tú te traduces a ti misma. A mí, la verdad es que, no ya como editora, sino me parece una tarea complejísima desde la traducción. Ya. ¿Siempre te has traducido a ti misma? Es que a mí sí me parece, a mí sí me gusta la traducción, sí. Pero no solo traducirme a mí, evidentemente, sino traducir a otros poetas, a otras poetas. A mí me parece fascinante, me parece difícil, por supuesto, sí. Porque claro, la poesía es el género literario en el que el contenido es el contenido y la forma también. Entonces, claro, si cambias la forma, ¿cómo mantienes? Cambia la musicalidad, cambia todo. Entonces, todo eso también comunica, también tiene sentido. Entonces, ¿qué haces con eso? No, pero bueno, sí que creo que a veces es una cuestión de, no sé si de pereza o de qué, y sí que creo que son mucho más las posibilidades que las limitaciones, ¿no? Sí que creo que es posible la traducción, y tanto que sí. Si no, imagínate, pobres de nosotras, sí. Si tuviésemos que reducirnos a leer solo aquello que podemos leer en lengua original. Entonces, la traducción es una maravilla que es posible. Por supuesto, no puedes obsesionarte con copiar, sino que tienes que trasladar el efecto que produjo, ¿no? No puedes copiar la música del árabe al gallego, va a ser una música necesariamente distinta, pero sí puedes trasladar el efecto o reproducir el efecto, ¿no?
Entonces, bueno, para mí es un ejercicio creativamente estimulante, el de traducir, y el de traducir mis propios textos, pues también, ¿por qué no? Creo que cuando, bueno, claro, cuando son tus propios textos no, pero también cuando traduces siempre me suele parecer que es como despiezar un reloj y volver a armarlo en otro idioma, claro, y que tiene que funcionar, tiene que funcionar. A veces sobra una pieza, ¿no? Es cierto, pero mientras funcione está muy bien. Y si, no sé si tenemos, qué formación podemos tener quienes escribimos, pero sin duda traducir sería una de las vías de formación, porque ahí te metes en la piel de otro poeta y escudriñas ese poema y investigas profundamente cómo funciona ese poema. Ahí es cuando más descubres el funcionamiento de ese poema. Por eso te puede dar tantas pistas y puedes aprender tanto traduciendo, ¿no? Cuando las actrices dicen que les gusta interpretar papeles porque les permite vivir otras vidas, yo también creo que traducir es como ser otros poetas y otras poetas, ¿no? Ser Yolanda Castaño todo el tiempo es un rollo, o sea, es precioso poder ser otros poetas, ¿no? Vestir la piel de otras poetas a través de la traducción de su trabajo. Pero bueno, autotraduciéndome, pues también me enfrento a retos creativos que a mí me resultan interesantes y estimulantes, claro. Así que bueno, pues ¿por qué no? Tú puedes inventar un nombre también distinto por cada idioma al que te traducen, ¿no? O sea, con tus heterónimos. No sé si hay preguntas, no sé si podemos recitar más. No. Isabel, ¿dónde está? Ah, ¿podemos hacer preguntas, sí? O incluso recitar unos poemas más. Y hacer unas preguntas y acabar con la última. Vale, perfecto. Me parece muy bien. Ay, qué bien. Hola, Yolanda. Hola. Comentamos sobre Ismael Ramos y recuerdo que dijo que él titulaba muy mal, o sea, que no le gustaba cómo titulaba. Yo creo que tú, aparte de tener unas poesías muy potentes y unos versos extraordinarios, titulas muy bien, ¿no? Parte de la materia, sí. Eso me parece muy resaltable, ¿no? Y luego, por otra parte, te oí decir, cuando estuviste en Argelia, que alguien me lo dijo, que ibas a escribir un libro en prosa, un libro de ensayo, ¿no? Eso es un secreto, ¿no? Pero te lo oí decir esto y en la radio argelina y me gustaría oír 4 palabras sobre ello. Muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo lo de los títulos porque la verdad es que a mí me parece muy difícil titular bien también. Es cierto que Ismael Ramos es un autor que titula poco y ahora ya veo por qué, le cuesta, pero me parece muy difícil titular bien y en algunos casos me he visto un poco más afortunada y en otros bastante menos. Pero bueno, me parece estimulante también poder sacar algún título decente de vez en cuando. No es ningún secreto que estoy a punto de sacar mi primer ensayo porque ya el año pasado pues, resulté ganadora del premio Ramón Piñeiro de ensayo, que es así uno de los así chulos que hay en Galicia. Llevaba reflexionando sobre cierto tema desde hace muchos años, como 10 o 15, un montón. Y la verdad que nunca me había atrevido con otro género y menos con el ensayo, pero me parecía que había que poner ciertas cosas negro sobre blanco y bueno, como yo soy así un poco temeraria a veces, pues dije, venga, ahí vamos, pa'lante como las de Alicante. Y además con ese tema. Y además te cuento que, bueno, que me metí, pues estuve como entre 1 año y medio y 2 años preparando este ensayo en diferentes, sobre todo, residencias literarias, donde pude refugiarme a escribirlo, y al haber ganado este premio, pues va a ver la luz precisamente el mes que viene. Primero en gallego, en Galaxia, en Editorial Galaxia, y luego más adelante prepararemos una traducción al castellano. Son 180 páginas, así que, bueno, hay algo de reflexión y es sobre economía y poesía. ¿Qué te parece este binomio que tiene tan mala prensa, ¿no? Ahí tenía que meterse la Castaño, ahí remangada. Algo. Sí. Economía y poesía, rimas internas se llama, porque efectivamente parece como que a la gente le parece que no casan bien. Bueno, quería poner eso, negro sobre blanco, todos estos lastres, creo que a veces de herencia romántica, que pesan sobre las poetas, sobre los poetas, sobre el oficio de la poesía y que crean bastantes estereotipos que creo que nos hacen bastante mal, ¿no?
bueno, pues se nos paga con moneda simbólica mientras se nos exige vivir en el mismo sistema económico que el resto de la gente, donde este tipo de moneda cotiza más bien poco. Así que nada, quería pues a veces a través de pequeñas anécdotas y tal, pues hacerles la exégesis, el análisis y extraer de ahí pues algunas conclusiones para intentar pues sacar estos lugares comunes o sobre todo para sentar debate. O sea, yo no vengo aquí a decir la verdad absoluta ni nada. O sea, mi única aspiración es la de abrir debate y la de que una vez descorramos este túpido velo sobre este tabú y que de una manera un poquito más clara y más honesta pues hablemos y pongamos sobre la mesa algunas cuestiones y abramos debate de por qué sigue estando pues bien visto vivir de tu arte si eres pintora o si eres música, pero está todavía tan mal tildado vivir de la poesía, ¿no? Y hay tantos estereotipos encima de eso. Un debate muy necesario, de hecho. Yo creo que sí. Yo quería haber preguntado, es que tengo en la cabeza algunas preguntas que no he hecho. Claro, porque Yolanda es un ser poliédrico, se dedica a 1000 cosas que no hace Yolanda, la verdad. Porque has conseguido como rizar el rizo, haces como todo el círculo, te dedicas a la poesía, pero es que la escribes, la programas, fomentas a otros que la escriben, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito, digamos, todo el prisma, porque a lo mejor yo no sé quién esté formado. Bueno, yo supongo que quienes sentimos una pasión tan grande así por algo, pues siempre nos sale casi de manera natural las ganas de contagiarlo, ¿no? O sea, no, tampoco hay que cargarle a la gente, no te tiene que gustar la poesía por fuerza, pero por lo menos que por nosotras no quede que se conozca la inmensa riqueza, diversidad, ambición creativa y capacidad de riesgo que tiene la poesía y la literatura contemporánea, ¿no? Entonces eso me ha llevado a desarrollar algunos proyectos que ya tienen bastantes años, por ejemplo el ciclo Poetas de Inversos, que es el único ciclo que hay en el Estado español con poetas internacionales de manera regular, a razón de cada mes, una vez por mes, al lado de una voz gallega tenemos a un poeta del resto del mundo, desde premios Pulitzer americanos de poesía hasta candidatos al Nobel, premios Cervantes, poetas de Nueva Zelanda, de Irak, de Australia, del Chad. En La Coruña lo hacéis. Siempre en A Coruña, ¿no? Guau, un nuevo regalo, ¿no?, para la ciudad. Sí, la verdad es que es un lujo para una ciudad como A Coruña poder tener poetas eso, en canarés, en zapoteco, en occitano, poetas del Chad, poetas de la Guajira colombiana, poetas de todos los lugares del mundo una vez por mes, ¿no? Eso lo llevamos haciéndolo mes a mes 15 años ya. Y también el taller de traducción poética en la isla de San Simón, con el tema este de la traducción poética, que tanto nos gusta, en donde durante una semana juntamos a 6 poetas traductoras durante esa semana en una isla muy pequeñita que hay en la ría de Vigo y que aparece ya mencionada en los cancioneros medievales, una isla así de mítica. ¿Sabes que estuve este verano ahí, en San Simón? En San Simón estuviste. Fui a un festival muy pequeñito que se llama Sin Sal. Sin Sal, bueno, no tan pequeñito ya, bueno, pero que va, es una programación ciega, como llaman, tú no sabes lo que vas a ver. Y solo va la gente en barco, creo que eran 600 personas entre público y organización. Claro. Y me dijo una amiga gallega, tienes que venir a este festival, y fui justo este verano. Es un festival de culto. Me quedé enamoradísima. No me extraña. Sí. Pues nosotros vivimos ahí una semana al año Wow. y nos traen la comida en barquito y tenemos que ir, salir cada tarde para que no sea tan claustrofóbico, pero estamos hablando de una isla de 250 metros de largo por 84 de ancho. O sea, cuidado. Metros, no metros cuadrados, sino 250 metros, pero bueno, oye, pequeñita. Pero bueno, es un proyecto que me encanta, la verdad, y que ya lleva 12 exitosas ediciones dando frutos expansivos, porque claro, es una rueda en la que un taller intensivo, colectivo, presencial y recíproco de traducción entre poéticas, de manera que con una lengua, apoyándose en una lengua franca, que a veces suele ser sobre todo el inglés, aunque ha sido también el castellano o el portugués, pues es una rueda recíproca de manera que
que el poeta singapurense va a traducir a sus 5 compañeros al chino, la poeta rumana va a traducir a sus 5 compañeros al rumano, la estonia al estonio, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que sigue siendo expansivo y sigue dando frutos hoy día y lo seguirá haciendo. Y finalmente el proyecto de mi vida, La niña de mis ojos, que es mi residencia literaria en 1863, que fundé yo misma sin ayudas públicas ni privadas, ahí en plan kamikaze, liándome la manta a la cabeza, porque sigo creyendo mucho en las residencias como un espacio donde se le puede dar un espaldarazo y que te ayudan durante el proceso de creación, ¿no? Que ayudan al autor, a la autora, no a posteriori, sino durante el proceso. Así que cada mes, ahí en la calle Rego de Auga, en el corazón histórico de A Coruña, un apartamento marinero del siglo XIX, pues cada mes se encierra un escritor, una escritora del mundo a dar ese impulso definitivo a su novela, a bocetar a su poemario, etcétera, ¿no? Así que, bueno, el mes pasado tuvimos a una estadounidense traduciendo a Méndez Farrín, ahora mismo tenemos a un narrador checo y el mes que viene tendremos a una dramaturga mexicana. ¡Qué maravilla! Vamos a tomar nota, creo, muchos de aquí. Pues había más preguntas, creo, me ha parecido ver algún razón más. Sí. Bueno, Yolanda, yo felicitarte por tu libro, que me lo he leído 2 veces o 3. ¡Wow! ¡Qué riquiña! Y son poemas a los que siempre vuelves, son muy bonitos. Y también felicitarte por tu manera de recitar, porque a veces te gusta un poeta, pero luego oyes cómo recita y, bueno, pero es que tú te transportas, bueno, cómo lo dramatizas, cómo lo... es muy, muy dulce, ¿no? Tu manera de recitar y llega mucho el poema. Bueno. Entonces quería resaltar aquí 4 versos que yo creo que definen muy bien esto que has dicho de la familia, que son aparentemente sencillos, pero a mí creo que da mucho la clave. Dices, mi abuela modista y no sé coser, mi abuelo cantero y no puedo labrar, Zahorí mi padrino y no encuentro el agua, fue marino mi padre y no sé navegar. Qué bonito, muchas gracias por esta pregunta tan interesante. Bueno, por una parte me da pie y te agradezco que me des pie a comentar que el libro Materia está todo en audiolibro, gratis, accesible, en mi página web, en yolandacastaño.com. Ahí están colgados todos los poemas recitados, o bien solo voz o con unos colchones sonoros muy chulos. Y eso sigue ahí, accesible, por si os apetece escuchar el libro así en audio, pues ahí está Materia, ¿no? En yolandacastano.com. Y después, claro, yo creo que, una vez más, no sabemos bien, ¿no?, lo que escribimos, pero yo creo que esto también habla de las brechas generacionales, ¿no?, de todos esos saberes que a veces tienen nuestros ancestros y que a veces incluso con la mejor de las intenciones, que no deja de ser a veces darnos otro tipo de formación o ayudarnos a que encontremos un futuro mejor, pero se quedan por el camino, ¿no? Evidentemente que mi padrino encuentre agua con una varita, pues es una cosa que, ¿sabes?, en nuestra generación no solo no se fomenta, sino que seguramente hay una vergüenza de clase, ¿no? O sea, de venir de esa procedencia rural, de ese origen rural, que por mi parte paterna, por mi parte materna la verdad que no, pero por mi parte paterna pues yo tengo una procedencia muy rural y con esas creencias todavía un poco atávicas, etcétera. Claro, pues seguro que ahí hay una brecha de clase de no tenemos nada que ver con esto, a esta niña le vamos a dar estudios de filología y tal, ¿no? Y apartarnos un poco de eso. O una profesión pues más técnica, como puede ser la naval de mi padre o así. O con mi abuela sí que me siento un poquito más identificada, ¿no? Ella fue modista, claro, yo no sé coser ni un botón prácticamente, pero si hacemos ahí una traslación, quizá me siento un poco más identificada porque sí fue una mujer que sacó adelante un oficio creativo y ella incluso era pues el pilar de la familia, ¿no?, la que más pues llevaba el dinero a la familia a través de este negocio, que no dejaba de ser pues eso, hacer de un oficio creativo pues su forma de vida y su medio de vida, ¿no? Y quizá con ella me siento más identificada porque yo también me dedico a un oficio creativo. Pero los otros, pues fíjate lo que se pierde, las brechas que hay, las rupturas que hay en una sola generación, ¿no? Y cuánto se queda por el camino.
¿Alguna? Le pedimos que lea un poquito más, ¿no? Antes de cerrar, ¿o qué? Yo tengo otra pregunta. El otro día en la radio entrevistaron a Fernández a Fernando Rocurro, ¿no? Que ha publicado una novela ahora, El Niño, ¿no? Y también ha publicado hace poco sus poesías, que dejó de escribir poesía en 2005 o algo así, ¿no? Y me llamó la atención que habló de despoetizar su lenguaje, ¿no? A la hora de escribir narrativa, ¿no? Repeticiones, rimas interiores, hablaba, y también una cierta selección del lenguaje, ¿no? De como que se restringía a la hora de escribir, ¿no? Yo, por lo que te conozco, Yolanda, yo creo que tú te restringes a la hora de utilizar el lenguaje, y quería ver, me parecía que, a pesar de la altura del escritor, ese punto no me parecía muy... No sé, ¿cómo lo ves? Bueno, lo veo un grandísimo escritor, pero quizá no se siente tan identificado con su parte poética, y esto creo que lo está de algún modo declarando cuando habla de despoetizar, pues seguramente con una idea de la poética o de la poesía un poquito más restricta de lo que podemos tener quienes nos sentimos poetas, por lo menos como yo lo hago, ¿no? Porque para mí no hay tanto temas poéticos o actitudes poéticas, sino que todo podría entrar, o mucho podría entrar, ¿no? Lo poético es la mirada, no es el objeto o el contenido, ¿no? Entonces, efectivamente aciertas cuando piensas que no me restrinjo, o bueno, pues es difícil decir eso, ¿no? Pero yo creo que hay que ser honesto y tratar las cosas, pues eso, que todo puede ser tratado a través de la poesía si se hace de la manera adecuada, ¿no? A través de, bueno, pues el tono que empleas en el lenguaje, pero creo que muchas cosas son susceptibles de ello, y yo encuentro desafíos en eso también, y con eso también aprovecho para adelantarte sobre mi nuevo poemario, que va a ser, que ya está en ciernes ahí, va a salir a finales de año, y que precisamente crea una especie de transcodificación con respecto al ensayo que te adelantaba que va a salir el mes que viene, porque en esa especie de diálogo entre ensayo y poemario, el nuevo poemario también va a hablar sobre el dinero, cuestión espinosa. Evidentemente, pues eso, no es el tema por excelencia, no es un tema que sea muy popular en terreno poético, pero ahí nos quisimos también remangar y meternos, y a ver qué tal salimos, a ver si salimos airosas de ahí. Seguro que sí. Estamos deseando ya. Pues, sí, perdón. No quería interrumpir, o sea, hacer la pregunta porque pensé que era más satisfactorio escuchar otro poema antes, claro. No, va a recitar igual, pero Gino. bueno, Sí. tenía muchas ganas de agradecer, ha sido una instancia muy inspiradora, al menos para mí. Muchos temas importantes en el oficio, la traducción, la memoria, lo íntimo, la historia familiar, cómo eso se va, digamos, plasmando en la escritura. Además de lo último que dijiste también, que es muy importante, lo de la economía. Pero quisiera hacer una pregunta que quizás es muy simple, que es sobre tus lecturas. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas? Quizá algo que no es tan conocido, que sería importante de leer. A mí en lo particular me interesa saber, de acuerdo a eso. Claro. Bueno, evidentemente a ti no te voy a decir que me encanta Raúl Zurita, como tú comprenderás, y ni creo que os vaya a descubrir así nombres de la poesía, por ejemplo, en castellano. Me la voy a saltar porque ya voy a decir, claro, si digo a Juan Andrés García Román o a Berta García Faet o a Olvido García Valdés, pues no creo que os arregle nada, ¿no? Pero sí, a lo mejor puedo decir alguno de mis autores favoritos o autoras favoritas de otras literaturas. Intento estar un poquito al día de lo que se produce, ¿no? De las últimas prácticas poéticas, pues así contemporáneas en otras latitudes, precisamente también para que alimenten mi propio ciclo al que estoy invitando a poetas cada mes. Me encanta Yasuhiro Yotsumoto, un poeta japonés que no creo que esté accesible en lenguas romances todavía, pero seguro a través del inglés. Tiene, creo que un libro que se llama, pues mira, Family Room, también hablando de la familia. Él también es un autor que toca el tema de la familia. Si nos seguimos moviendo en Asia, Xi Chuan es uno de los poetas más influentes de la China contemporánea.
y bueno, sus notas sobre el mosquito son maravillosas, ¿no? Esa aproximación siempre con cierto sentido del humor me encanta. O Hu Shudong, que desgraciadamente falleció hace poco, todavía muy joven, pero que también tiene poemas maravillosos. De todos modos, no me tengo que ir solo a lo internacional, sino que precisamente todo lo contrario. Ojalá descubriros nombres gallegos, porque bueno, pues creo que tenemos una de las poéticas más potentes de esta área europea, si se me permite. La verdad que se ha tardado en conocer un poquito, ¿no? Porque bueno, pues algunas ya nos dábamos cuenta de... No estoy hablando de mí, evidentemente, estoy hablando de mis compañeras. Algunas nos estábamos dando cuenta de los altos estándares de calidad que se estaban produciendo últimamente, en las últimas décadas, en la poesía gallega. Y bueno, pues como siempre, esa extranjería de las lenguas minorizadas dentro del Estado, ¿no? Que funcionan casi como si fuese, bueno, pues hay el conocimiento de la poesía gallega como puede haber el de la poesía francesa, en plan, me sé 2 nombres y no me quites de ahí. Entonces, ojalá que descubráis algún nombre más. Confío en que hayáis leído a Chus Pato, por supuesto, ¿no? Que es una de las poetas más brutales y de mayor vanguardia experimental pues, que hay ahora mismo, diría que eso, en este occidente europeo. Pero más allá de Chus Pato, pues creo que, por ejemplo, Silvia Penas, que todavía no se conoce tanto, pues está haciendo un trabajo excelente. Olga Novo ya es más conocida también a través de ese premio nacional hace 3 años. O Emma Couceiro, Emma Pedreira, Lucía Aldao, Lara do Pazo, Tamara Andrés, Ana Romaní, por supuesto, que Ana Romaní va a sacar libro en castellano con Deconatus muy próximamente. Así que bueno, creo que me enorgullezco de ser un botón de muestra de toda una comunidad, especialmente femenina, en la poesía gallega que no hace más que enorgullecerme día tras día. Yo, de hecho, me acuerdo que la primera vez que te escribí, no sé si fue la primera o la segunda, es que llevo intentando traer a Yolanda ya un tiempo, fue porque tenía en mente, siempre me hubiera gustado traer a Nudo, una velada de mujeres poetas gallegas. Y mira, lo intenté, no sé si fue en 2021 o algo así, y quería traer como 5 o 6. Claro, a ver, pues necesitas dinero, claro. Entonces, bueno, moví varias teclas y me acuerdo que la agencia galega, no sé, creo que se llama así, agencia galega, sí. Me dijo, sí, si quieres 2 o 3. Pero claro, ya no era lo mismo. Yeah. O sea, porque es que realmente a raíz de la Casa del Poeta estuve investigando mucho y flipé con la poesía gallega. O sea, dije, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, Albacid, muy jovencita, Estíbaliz Espinosa también. Estíbaliz Espinosa, Oriana Méndez, sí. por ejemplo. Entonces, bueno, me quedé con las ganas, lo haré en un momento dado. María Lado. Estaría muy bien hacer una velada de estas de traer a muchas poetas gallegas La a verdad Barcelona. que demuestra una enorme autonomía expresiva, autonomía creativa, porque no se puede decir que se mueva por parámetros trasladables, es decir, en ningún caso es la sucursal gallega de la poesía española, sino que, claro, yo supongo que claro, es normal, o sea, al ser una tradición lírica tan antigua, de tantos siglos, claro, fuimos una de las, bueno, pues de las grandes líricas europeas, junto con la occitana, ¿no? Entonces, bueno, eso, también el hecho de que seamos una de las poquísimas literaturas nacionales fundadas por una mujer. Eso donde se ha visto, ¿no? Que siempre es Shakespeare, Víctor Hugo, Goethe, Cervantes, ¿no? O sea, tener en Rosalía de Castro a la fundadora de la literatura gallega moderna, yo creo que hace mucho más de lo que pensamos, porque los modelos funcionan de una manera súper inconsciente, no te das ni cuenta, ¿no? Pero claro que los modelos abren camino y colocan a una niña gallega un pasito más cerca de que se lance a escribir, claro que sí. Y bueno, pues a veces incluso el estar así como en una periferia y con cierta desatención o negligencia, si eso se enfoca en positivo, también crea una cierta autonomía, ¿no? De miras. O sea, la literatura gallega creo que mira
tanto a Madrid, o sea, nada, como a... Creo que mira mucho más a Latinoamérica, o a las Islas Británicas, o a los Estados Unidos, o a Cataluña, ¿no? O al País Vasco, mucho más que a, pues eso, esas metrópolis supuestas, ¿no? Sí, sí, total. Mucho más. A ver, siempre hay que enfocarse hacia el optimismo, ¿no? Y no ahogarse en el victimismo de no me hacen caso, estoy en la esquina. Muy bien, sí. Claro, Sí. con la cabeza bien alta y con poco que envidiar a lo Totalmente. que se está escribiendo por desde ahí, luego, la verdad. desde luego. Bueno. Más poesía, ¿no? Leo Por favor. entonces el poema que... ¿2 minutos o 2 poemas? Vale, 2 poemas. Vale, como tenía pensado uno, pues ya cojo otro más. No, si yo estoy encantada con esta gente tan estupenda. No, voy a pillar uno pequeño. Bueno, de esa tercera parte... no, bueno, voy a coger uno de la segunda parte, que es un poco más alegre. Bueno, no voy a explicar nada mejor, que me estoy callada, estoy más guapa. Quería leer El viento no rompió, o vento non rompeu. Entón rimos por encontrarnos, igual que riramos cando nos encontramos por vez primeira, e choramos, tamén choramos por todo canto perdemos as mans, os xeonllos pegados, a louza fumeante da lealdade, xardíns, o lume das palabras, emulsionarmos xuntas a disidencia. Membrana, lento e macela, debuxar a 4 mans a estela dunha viaxe, a verdade é que sempre seguirei a vernos como a eses 2 micos abrazados e ouleantes, a pel e o presentimento, a túa voz, miña familia, a carrilana bamboleante do consolo, praias, domingos lentos, luces festivas e estrábicas, o ceo sobre Wadi Ran, cachorras dunha única camada. Choramos porque sabíamos que só as grandes ganancias se testan con perdas atroces, e rimos porque estábamos aí, a unha xusto en fronte da outra, despois dos pozos e os palafitos, legasel por esa huira, despois da felpa, ibuprofeno, os litros de gasolina, as punzadas no ventre e un asalto, volvemos a encontrarnos. Por iso rimos e conversamos de todo que non logrou levar a perda, o vento non rompeu o camiñado, eu sempre me sentirei unida a ti. Bueno, y para terminar, entonces quería leer precisamente el poema que cierra el libro. Lo traduzco al castellano, que ya os estoy dando mucha guerra ahí, esforzándoos por entender el gallego. No, más o menos se capta, ¿no? Si se pierde una palabra o dos es lo de menos, que esto también es música, ¿no? Sí. Entonces, pues también un poco como despedida a esa hija que ya no tendré, hay un poema que cierra el libro. Cuando viajé a Japón aprendí que en esa sociedad politeísta hay un pequeño diosecillo que protege a los niños no nacidos. Los niños que, bueno, pues los abortos naturales, los fetos malogrados, también los bebés fallecidos, los que nacieron fallecidos o los que fallecieron al poquito de nacer. Y pensé que ese dios, que se llama Jizo, también podía estar protegiendo los niños o niñas simplemente imaginados, que alguna vez se te pasaron por la cabeza nada más, y que podía estar ahí protegiendo a mi niña solo pensada. También me imaginé la maternidad como que en principio es algo irreversible, como emigrar a un país que seguro es maravilloso, pero del que nunca más pudieses regresar al tuyo, ¿no? Así que escribí suspendida. Tan pronto el animal de la noche se aparea con el planeta, puedo aventurar cuanto hubiera podido ser. Una nación de pájaros estará del otro lado si te embarcas en ser por fin esa emigrante. Sí, digo yo, y no regresaré ya nunca a las costas doradas de mi precario país. Contempla ahora el pecho
que no irá a reproducirse. En algún lugar, alguna esfera, tal vez estés andando, hija, con la niña que fui y que se murió. Tal vez Gizo y los niños del agua vayan de la mano caminando contigo. Solo tú vagas por detrás del tiempo y no logras encontrarme, vana y perenne, esfera quieta. Miles de seres no nacidos buscan entre las sombras los senos de sus madres. Avanzan entre la niebla con los ojos encendidos, bracean en lo oscuro, preguntan en voz alta, pero tú no me encuentras, hija mía. No puedo imitar mis heles para hacerte las pestañas, ni un punto y seguido para ponerte un lunar. Mis poemas no me tiran del jersey, ni me levantarán de madrugada presas del pánico, y mi pobre país y sus costas doradas. Tu rostro se derrumba como a cámara lenta. Llevas derrumbándote desde que tengo 17. Te voy desabotonando los músculos, destejiendo, destrenzando tus tejidos. Hija, hija mía, no puedo cargarte en mi regazo. Quédate donde estás. Duerme tranquila. Bajando la escalera de las líneas de este poema, apenas en la voz hilvanada en este verso, le hablaré incluso muerta, a una tú no nacida. Te voy desganchillando los rasgos, fibra a fibra desanudo, y hago para ti una esfera donde nada puede dañarnos. Deja de caminar y duerme, que allí nos encontraremos. Nada tengo y nada pido, un fulgor inasible y luego nada. Muchísimas gracias, Yolanda. Me voy conmovida. Ha sido un placer para mí esta charla, escucharte. Muchas gracias. Gracias a todos por la escucha. Gracias a ti por tu tiempo, por haber venido. Gracias a la biblioteca por invitarnos a formar parte también de la programación de los 25 años. Y quiero decir, Nudo continúa hasta el domingo. Hemos dejado programas, no sé si en cada silla, aquí quien no tenga, aquí hay alguno. Mañana hay un evento en Casa Seat. El viernes y el sábado hay jaranas poéticas. De verdad que queda programación muy potente y que creo que vais a disfrutar. Entonces, os invitamos a continuar con nosotros hasta el domingo. Gracias a todos.